Muy bien, chicos, lo que vamos a ver ahora es básicamente las herramientas de dibujo, modelado y edición. Y también vamos a referirnos un poco a cuáles son los tipos de entidades dentro de Sketch. Entonces, vamos a partir por las herramientas de dibujo, ¿ya? Algo de eso habíamos visto anteriormente. Eh, Arriba teníamos la herramienta lápiz, ya la habíamos utilizado, que funcionaba a partir de puntos, ¿ya? Vamos definiendo puntos en el espacio y el programa va interpretando entre esos puntos líneas, y ya sabíamos que cuando nosotros cerrábamos una figura que estuviera en un mismo plano, podíamos generar figuras cerradas y por lo tanto caras, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, también lo podíamos hacer en planos en horizontal, en diagonal, etcétera. El programa tenía ciertas ayudas de dibujo para eso, y eso lo habíamos revisado en el dibujo anterior. Al lado de la herramienta lápiz tenemos la herramienta mano alzada, ¿ya? En este caso la herramienta mano alzada tiene como particularidad que permite describir el movimiento de la mano cuando movemos el cursor, y luego lo traduce a segmentos de líneas rectas. O sea, si nos acercamos después vamos a ver que estos son puras líneas pequeñitas, pero lo bueno de esta herramienta es que también nos permite hacer figuras cerradas y construir caras de esa forma. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una forma un poquito más libre, más orgánica, cuando yo me acerque al borde se va a cerrar y nos va a crear una cara. Una de las desventajas que tiene es que muchas veces, como la herramienta se llama mano alzada, tiene varios errores que habría que corregir más adelante con, por ejemplo, el lápiz. Tendríamos que limpiar ahí eso, ahí, por ejemplo, y luego con la goma ir a borrar esos dos vértices que tenemos ahí que nos pueden estar molestando para nuestra figura, ¿ya? Entonces, tiene ciertas ventajas, tiene ciertas desventajas, se puede utilizar, pero para el modelado más preciso o de forma un poquito más pura, ¿ya? No es muy útil. Entonces, en este caso, es bueno saber de todas maneras que existe y que se puede croquear y dibujar siempre con esa herramienta y bocetear de manera rápida. Otra herramienta que le sigue es la herramienta rectángulo, ¿ya? Habíamos hecho rectángulos anteriormente con el lápiz, pero obviamente, como ya lo saben, eh, hay varias de estas herramientas que están optimizadas para ganar un poquito de tiempo. Por lo tanto, el rectángulo en este caso, a diferencia del lápiz que nos pide un primer punto inicial, lo vemos abajo en la barra de estado, el rectángulo nos pide simplemente 2 puntos para dibujar los 4 lados, y obviamente como es una figura cerrada y el icono de la herramienta ahí lo indica, al momento de hacer clic o soltar el mouse nos va a generar una figura cerrada y por lo tanto una cara, ¿ya? La forma en la cual opera el rectángulo también se puede hacer encima de otros elementos. Lo mismo como lo hicimos con el lápiz cuando partimos, por ejemplo, una caja en dos, ¿ya? También lo podemos hacer con la herramienta mano alzada, por ejemplo. Y también lo podemos hacer con, se fijan ahí, y también lo podemos hacer con la herramienta rectángulo, ¿ya? Lo bueno de estas herramientas es que, al igual que las herramientas de manipulación que vimos anteriormente, reconocen la orientación de las caras y por lo tanto, por ejemplo, podemos dibujar directamente sobre alguna cara para poder editar y manipularla de alguna forma, ¿ya? Las otras dos herramientas de abajo son básicamente lo mismo que el rectángulo, son polígonos, pero en este caso son polígonos de cierto número de lados. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un polígono desde el centro, que como instrucciones abajo nos pregunta por el número de segmentos. Si se fijan, eh, la casilla de medidas al costado derecho inferior nos dice como unidad, antes de empezar a dibujar, cuántos lados quiere el polígono que voy a dibujar. Por defecto me dice 6, pero yo podría, por ejemplo, decir 5, enter. Y luego la instrucción acá abajo en la barra de estado me dice que para empezar a dibujar tengo que definir primero un centro y luego tengo que definir un borde donde va a estar circunscrito, ¿ya? Entonces en este caso me muestra como una pequeña línea punteada ahí, cuál es el círculo que estoy dibujando con esas dos instrucciones y el polígono inscrito con el cual yo, moviendo el mouse, puedo orientarlo de la forma que necesite. Entonces, al terminar ahí, voy a tener como resultado mi cara con mi polígono, ¿ya? El círculo, o la herramienta círculo en SketchUp, nos permite dibujar, como su nombre lo dice, un círculo,
Pero al igual que la herramienta mano alzada, ¿ya? Si bien nosotros estamos dibujando un círculo y cuando lo seleccionamos, por ejemplo, en la información de la entidad esto me dice círculo, nosotros podemos acercarnos y ver que el círculo, al igual que todas las figuras curvas en SketchUp, están compuestos por un gran número de rectas, un pequeño número reducido de rectas. Y si nos acercamos vamos a empezar a ver esas líneas rectas y vamos a empezar a ver que esto, más que un círculo, es una sucesión de pequeños segmentos de líneas rectas. Otra pista que nos da también de cómo esto funciona es que cuando empezamos a dibujar un círculo, tal como cuando estábamos dibujando este pentágono de acá al costado, nos dice con cuántos lados queremos dibujar nuestro círculo. Entonces, al empezar a dibujar por defecto un círculo, dice que la cantidad de lados son 24. Entonces, SketchUp, una figura de 24 lados, ya la empieza a reconocer como un círculo. Yo puedo aumentar eso para tener más definición. Puedo escribir, por ejemplo, el doble, 48, Enter, dibujar desde acá del centro, y le voy a dar el mismo ancho que tenía este acá. Voy a tomar ese punto como referencia, por ahí, listo. Entonces tengo dos círculos iguales y si se fijan, uno tiene mejor resolución que el otro. Uno está resuelto con mayor cantidad de lados. Si lo selecciono con la herramienta de selección, este es un círculo con 24 segmentos. Si lo selecciono acá, me dice que esto es un círculo con 48 segmentos. Ambos son similares para SketchUp, pero unos se van a ver mejor de cerca y otros también pueden servir para elementos que se están visualizando más lejos a la distancia o que no necesitan tanto detalle, ¿ya? Pero es algo que se puede controlar desde ahí. Las demás herramientas de dibujo que están acá funcionan de manera similar, ¿ya? Uno define puntos en el espacio y para eso los iconos son bastante elocuentes. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar acá un arco de 2 puntos, ¿ya? Este que está acá, vemos que el icono indica 3 puntos para poder dibujar la figura que está en negra. Son 3 puntos que están en rojo. Por lo tanto, si yo pincho esta herramienta, de hecho me va a decir acá también, y al igual que el círculo y las otras figuras curvas que dibujamos, la cantidad de lados con las cuales se va a resolver ese medio arco o esa media circunferencia, y me dice que acá para empezar a dibujar en la barra de estado me dice que tengo que dibujar un punto inicial acá, un punto final, voy a dibujar digamos por acá, y luego tengo que definir una altura, ¿ya? Esa altura yo la puedo definir en el eje verde, por ejemplo. Voy a dibujar desde acá, voy a esperar ahí a que me aparezca la guía, pincho ahí, y ahí lo que acabo de dibujar es un arco, ¿ya? Podría yo cerrar este arco, como un arco es una figura abierta, no se va a generar una cara. Si quiero generar una cara, la puedo cerrar, por ejemplo, por acá, clic, y voy a tener ahí mi arco, ¿ya? Podría hacer lo mismo como lo hice con el círculo, dibujar otro arco de acá. Voy a hacer esta vez un arco más rebajado. Digamos que lo voy a resolver ahí. Y en este caso voy a aplicar una de las herramientas que habíamos visto en el video anterior, la herramienta Offset, para hacer una copia de este rectángulo, o sea, perdón, de este arco. Voy a hacer una copia hacia afuera, digamos que hacia acá, y ahora la figura la voy a cerrar por los costados, desde acá hacia acá, y desde acá hacia acá. Y si se fijan, con la misma herramienta tengo dos figuras distintas. ¿Ya? Las demás que están acá son variantes de la misma lógica, ¿ya? Son arcos, arcos de 2 puntos, etc.